Hola, les quiero compartir los resultados de un trabajo que es una especie de investigación científica que llevo haciendo toda mi vida y que de forma más real me la había propuesto desde hace unos 10 años cuando fundé Vina, que es la empresa de inversiones que dirijo. Y el título es Hacia una relación personal con la sabiduría como fuente de valor intrínseco trascendente. Entonces son mucho tiempo de reflexión, mucho material que he revisado, he escrito algunos libros, como tratando de encontrar cuál es la fuente del valor intrínseco, pues no solo en los negocios, ¿verdad? He visto infinidad de material, desde películas populares hasta libros, conferencias, tratado de hablar con la gente más sabia que conozco, ver sus videos, etcétera, ¿no? Y ahora pues les quiero compartir los resultados y una de las ideas de publicarlo es que pues no tiene sentido dejarlo guardado o esperar a que se formalice, tampoco tengo ninguna intención, realmente lo que tengo es gratitud a Jesucristo porque el fruto de este trabajo pues no podría atribuirlo más que a una revelación de parte de Dios y porque Dios es el que revela la sabiduría a quien Él quiere. Y yo tengo mucha gratitud y por eso lo pongo pues también disponible totalmente. En la descripción del video vas a ver el link donde puedes leer este texto. De todas maneras yo lo voy a leer, creo que es más fácil escucharlo a 1.5x en el YouTube y esa es una de las intenciones por las que lo grabo. Y pues yo lo voy a leer directamente. Vamos a empezar. Dice, el principio teológico de este ensayo no es algo nuevo. La sabiduría no es algo lejano o difícil de entender, sino que es una persona, Cristo. Él hizo lo que era necesario para acercarse a nosotros y hacer las paces, tanto con cada persona como con toda la humanidad. Si esta idea se demuestra cierta y se acepta, tiene efectos muy grandes. Puede cambiar no solo cómo pensamos sobre la naturaleza humana desde la filosofía, sino también cómo vemos el trabajo, la justicia y el mundo de los negocios. El principio de la sabiduría. La verdad suele ser sencilla, pero es escandalosa. Solo puedes aceptarla si la amas, si no, la rechazas. Por eso parece que no todos pueden verla con facilidad. La verdad es esta. El Hijo de Dios se convirtió en hombre en Cristo Jesús. Él es el Hijo del Hombre que perdona los pecados a quien se arrepiente. Murió crucificado y resucitó al tercer día. Ahora gobierna con autoridad como Rey de Reyes, actúa como sumo sacerdote para permitirnos acercarnos a la vida de Dios y es juez para pedirnos cuentas por lo que hemos hecho en nuestras vidas. Lo que digo aquí lo presento como un hecho histórico, pero también como algo fundamental y el punto de partida de todo. Dios creó los fundamentos del mundo usando la sabiduría y el entendimiento. Esto nos muestra que hay una seguridad clara y real en todo lo que existe. Si estamos en un bosque, sabemos con seguridad que ahí hay un río y una montaña. Esto no depende de lo que cada uno piense, como si el río es muy grande o muy profundo, o si la montaña es sagrada o está sucia. Cambiamos la realidad para sentirnos más seguros en nuestras vidas. Ponemos un poste de luz o una planta eléctrica para tener electricidad y estar calientes en una noche fría. O hacemos agujeros en un campo para ver si se puede construir un pozo de agua, porque queremos mejorar la vida de las personas. Todo esto muestra que la sabiduría es lo más importante. Los que quieren la sabiduría se llaman filósofos, porque la sabiduría nos ayuda a decidir, a tener opiniones claras y a entender qué es valioso para actuar en el mundo. Es decir, la sabiduría nos da herramientas prácticas y también nos guía moralmente para vivir bien. Algunos buscan la sabiduría para hacerse ricos o para sobresalir en cosas como la guerra, la familia o los negocios y así ganar el respeto de otros por envidia. La sabiduría es muy valorada porque trae riquezas y poder duradero, pero esos beneficios son solo algo secundario. La sabiduría tiene un valor propio que sostiene toda la certeza de la realidad, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, y por eso no se puede comprar con cosas materiales.
Pero, ¿qué es la sabiduría y el entendimiento? La sabiduría es una persona, es Cristo Jesús mismo. Por eso, los filósofos de Oriente, que tal vez venían de los israelitas dispersados por el mundo después de la caída de Samaria, salieron a buscar la sabiduría cuando vieron la nube del Señor que brillaba con fuego dentro de ella y la llamaron estrella. 9 meses después de la encarnación de Cristo, le llevaron oro, incienso y mirra, que eran cosas usadas en el tabernáculo de Dios. Esto fue para darle la bienvenida al Mesías, quien sería el sumo sacerdote que vino al mundo para salvarlo. Cuando Dios trajo a su Hijo más importante al mundo, dijo que todos los ángeles de Dios lo adoran. Los sabios que quieren a esta persona son por naturaleza filósofos. Los que le rechazan son filoafrones. Pero hablemos de cómo la sabiduría se convirtió en una persona. ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Cómo sabemos que la hemos encontrado y que no es solo una ilusión creada por nuestro deseo de tenerla? ¿Cómo podemos conectar con ella de manera práctica para vivir vidas sabias y con un significado más allá de lo común? Job, en su último discurso que está en el capítulo 28, nos dice dónde encontrar la sabiduría. Solo Dios conoce su camino y sabe dónde está. Después de pensar mucho y analizar con cuidado, Job nos comparte una revelación en el verso 28. Dios le dijo a la humanidad: escuchen, respetar al Señor es la sabiduría, alejarse del mal es el entendimiento. El libro de Job fue escrito mucho antes que el Pentateuco, así que sabemos que Job no era israelita, sino probablemente un hebreo que venía de la familia de Esaú. En el verso 22 de este capítulo dice que la destrucción y la muerte declararon: solo hemos oído rumores sobre la sabiduría. Pero en el capítulo 19 afirma: yo sé que mi rescatador está vivo y que al final se levantará sobre la tierra. Aunque mi piel se destruya, en mi cuerpo veré a Dios. Lo veré con mis propios ojos, no como si fuera un extraño. Entonces, la sabiduría no es solo una experiencia, ni solo entender algo, ni tampoco solo una virtud que se usa. Es una persona a la que podemos amar, que se alegra de que los humanos existamos. Podemos llegar a entenderla si nos arrepentimos de hacer el mal y respetamos a nuestro rescatador para seguirlo. Esto hace que incluso la persona más simple se convierta en filósofo si tiene el valor de aceptar la verdad. Salomón piensa sobre esto en el capítulo 8 y 9 del libro de Proverbios. Dice que desde lo más alto la sabiduría llamó y el entendimiento habló fuerte en los caminos, entre las familias y más allá de las puertas de la ciudad, a toda la humanidad. Que las personas sin experiencia y los necios aprendan a entender y que escuchen cuando la sabiduría hable sobre lo que es justo. La sabiduría dice la verdad y considera que el crimen es algo horrible. Sus palabras son justas y ninguna está corrompida. Son claras para quien las entiende y sus enseñanzas son correctas para el sabio. Un espíritu sabio es aquel que está lleno del Espíritu de Dios. La sabiduría vale más que cualquier deseo o necesidad, porque ilumina el entendimiento y organiza el cuerpo humano para actuar con cuidado y con un propósito hacia lo que es bueno o valioso. Respetar al Señor significa odiar el mal. Este mal se ve en la arrogancia, el orgullo, las acciones malas y las palabras perversas. En la sabiduría hay consejo, buen juicio, entendimiento y fuerza para usar el poder y hacer justicia. La sabiduría es eterna, se puede amar, no cuesta nada, es fácil de alcanzar y por eso se puede encontrar desde muy joven. No necesita un título, pero al usarla trae riqueza, honra, justicia, felicidad y la seguridad de una herencia que va más allá de lo natural, una vida más allá de la biológica, llena de gracia y honor de parte de Dios. Es muy fácil cruzarse con la sabiduría todos los días, pero no todos le hacen caso. Quienes no la encuentran se hacen daño a sí mismos y quienes la odian caminan hacia la muerte.
La sabiduría ha preparado un lugar especial en el cielo y ha enviado a su iglesia para que hable de la verdad y la mantenga frente a la humanidad. Así abre la puerta a los simples y a los que no entienden, para que dejen su simpleza, se arrepientan y descubran la vida y el entendimiento. Los que se burlan rechazan la sabiduría y los que disfrutan del mal la atacan y tratan de hacerla parecer ridícula. Como la sabiduría trae juicio y puede incomodar, esto hace que algunos la odien. En ciertos casos hasta provoca violencia de quienes no la aguantan, pero trae amor y agradecimiento de los que quieren la verdad. Por otro lado, la estupidez es ruidosa, simple y vacía. Engaña a las personas importantes de la sociedad para que caigan en la inexperiencia y la falta de juicio, promoviendo el robo y cosas ocultas que llevan a la muerte a quienes la siguen. Una persona sabia aprende más y así se vuelve más valiosa. Por eso es la única que realmente gana al hacerse sabia. El comienzo de la sabiduría es respetar al Señor, reconocer que la sabiduría es una persona poderosa y que no podemos entenderla del todo con la mente, pero que se ha mostrado humildemente a nosotros para hacer las paces, nos da el entendimiento para alejarnos del engaño y el mal. Esto pasa por el perdón de todas nuestras faltas, con gratitud y de forma práctica por amor a la verdad y no por reglas morales frías y rígidas. Aspectos de la naturaleza humana. Cada vez que aceptamos el comienzo de la sabiduría y vemos que hay una forma de conectar con ella, aunque no la entendamos completamente con la mente, usamos lo que se nos ha mostrado para poder comprenderla. En primer lugar, nos han dicho que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos muestra tres partes de la realidad. Número uno, está Dios, que es eterno. Segundo, los cielos, que son como un lugar donde se puede ver la conciencia, lo que algunos llaman lo metafísico, donde están las ideas o las matemáticas. Y número tres, la tierra, que es lo más fácil de reconocer para los filoafrones de ideas materialistas. En el verso 27 de Génesis 1 también nos dicen, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Por eso podemos pensar que un Dios que es tres en uno hizo a los humanos parecidos a Él. Si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también seríamos espíritu, alma y cuerpo, igual que Él. También sabemos que Dios le dio órdenes a Noé y Noé las siguió para salvar a la humanidad de la destrucción del mundo antiguo, donde había mucha maldad. Al final de la gran inundación, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, y nunca más una inundación destruirá la tierra. Mucho tiempo después, el Señor soberano hizo un acuerdo con Abraham, en el capítulo 17 de Génesis. Le dijo, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Junto con esto les dio una herencia, será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Abraham había rescatado a Lot después de ganar una guerra contra varios reyes, incluyendo el de Babilonia. Entonces Melquisedec, que era rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino y lo bendijo. Después Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que había recuperado. Muchos años más tarde, sabemos que Dios se presentó ante Moisés, quien venía de la familia de Leví, hijo de Israel. Lo hizo a través de una zarza que ardía y le dijo su nombre, yo soy el que yo soy, aunque estaba en medio de la zarza. Con ese nombre, Moisés debía liberar al pueblo de Israel. Desde entonces, aunque seguían usando nombres que terminaban en él, empezaron a usar nombres con la terminación ja o ya entre el pueblo de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cruzaron el Mar Rojo como si fuera un bautismo. Luego fueron guiados por la nube del Señor hasta el monte Sinaí. Ahí, Dios les mostró a su pueblo lo que esperaba de ellos en cuanto a santidad
y les dio instrucciones en forma de una ley. Esta ley se puede resumir en dos reglas principales. Ama al Señor con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero todos constantemente desobedecemos y rompemos estas reglas por nuestro orgullo y rebeldía. En esto se enfoca la mayoría de los que explican la ley religiosa, incluyendo a los escritores del Nuevo Testamento como el abogado San Pablo. Lo hacen porque piensan en términos de ser salvados ante un juicio. Sin embargo, en el monte Sinaí hubo otra revelación. Leemos en el verso 40 de Éxodo 25: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Entonces, el santuario que Moisés construyó usando oro, incienso y mirra es como una copia de un santuario perfecto. Antes de continuar, pensemos un momento qué pasó con el santuario que Moisés construyó. Primero, sabemos que en el centro del santuario estaba el arca de la alianza. Dentro de ella había pan, que viene de la naturaleza, y las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Este pan es el maná. Todo esto estaba en un cofre de madera cubierto de oro, con una tapa que se veía como el trono de misericordia, donde Dios se encontraba con Moisés. El arca de la alianza es el corazón del lugar santo del santuario. Iba al frente del pueblo de Israel cuando entraron a Canaán, tanto cuando cruzaron el río Jordán como en la conquista de Jericó. Y al final, cuando Josué conquistó la tierra y dividió a las tribus de Israel en Canaán, el santuario se estableció en Siloé. En el santuario que estaba en Siloé fue donde el profeta Samuel sirvió desde pequeño. Pero durante el tiempo de los jueces, los israelitas no valoraron el santuario y hasta usaron el arca de la alianza como una arma para asustar a sus enemigos en la guerra. Al final, Samuel nombró a David, que venía de la tribu de Judá, como rey de Israel. David llevó el arca de la alianza al monte Sión en Jerusalén. Él quería construir un templo para guardarla, pero fue Salomón, su hijo, quien levantó el primer templo en el monte Moriah alrededor del año 1000 a.C. Hoy ese lugar se conoce como Monte del Templo en Jerusalén, donde ahora hay un grupo de mezquitas musulmanas. El primer templo fue hecho siguiendo un diseño que Dios le dio a David, el padre de Salomón. Y aunque era más grande, mantenía las mismas proporciones del santuario que Moisés había construido. Tenía un lugar santísimo donde Salomón puso el arca después de dedicar el templo, un lugar santo y un atrio que lo protegía. Y aunque Salomón fue el rey más sabio que ha existido, se alejó hacia el mal y la idolatría. Construyó para los dioses falsos de sus muchas esposas y amantes, lo que lo llevó al panteísmo y la corrupción. Esto causó que Israel se dividiera en dos, un reino del norte y un reino de Judá. Los reyes que vinieron después de Salomón fueron, en su inmensa mayoría, idólatras, rebeldes y desobedientes. Hicieron que el pueblo de Israel se inclinara hacia la idolatría, la corrupción y el mal, lo que llevó a la caída de ambos reinos. Primero cayó el reino del norte, que tenía 10 tribus de Israel y su capital en Samaria. Esto pasó alrededor del año 722 a.C., cuando los asirios los conquistaron por su idolatría. Los llevaron primero a una zona donde hoy están Irak, Turquía y Siria, y después los dispersaron por todo el mundo asirio, que vino antes del imperio babilonio en términos de territorio. La caída de Samaria pasó al mismo tiempo que nació la cultura escita. Por eso hay muchas razones para pensar que esta cultura está relacionada con las tribus del reino del norte de Israel. Y aunque el reino de Judá tuvo algunos reyes sabios, eso no impidió que se corrompiera. Su capital, Jerusalén, cayó en el año 586 a.C. Esto ocurrió cuando el imperio babilonio, liderado por Nabucodonosor, atacó la ciudad, destruyó el primer templo y se llevó como prisioneros a los líderes judíos, incluyendo al profeta Daniel. Y no fue hasta el año 538 a.C. que el imperio persa, después de vencer al imperio babilonio,
permitió que un grupo de judíos exiliados regresara a Jerusalén para reconstruir su templo. Zorobabel, un antepasado de Cristo Jesús, terminó esa reconstrucción en el año 515 a.C., en el mismo lugar donde estaba el primer templo. Aunque se volvió a organizar el trabajo de los sacerdotes levitas, el nuevo edificio fue más sencillo que el que había hecho Salomón, y ya no tenía el arca de la alianza en el lugar santísimo. En el lugar santísimo del segundo templo había un velo que lo separaba. Mientras tanto, el lugar santo seguía teniendo la lámpara de oro, la mesa con el pan de la proposición y el altar de oro para el incienso. Judea siguió siendo un pueblo controlado por grandes imperios. Primero el babilonio, luego el persa, después el macedonio y por último se convirtió en una provincia romana. Casi 40 años después de la resurrección de Cristo, murió el último sacerdote levita. Y luego en el año 70 después de Cristo, el segundo templo de los judíos fue destruido. Hoy, en el lugar donde estaba el lugar santísimo del segundo templo, se encuentra el monumento islámico llamado Domo de la Roca. Este fue construido originalmente en el año 691 después de Cristo. En la carta a los Hebreos, escrita antes de que se destruyera el segundo templo, se muestra a Jesús como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. El autor de esta carta dice que el sacerdocio levita dejó de funcionar después de la resurrección de Cristo Jesús. Explica que no se necesitan más sacrificios aparte del que Jesús hizo en la cruz para tener una buena relación con Dios. Ahora, Él es el sumo sacerdote de la casa de Dios y podemos entrar ahí gracias a la sangre de Cristo. Esto quiere decir que el Hijo de Dios dejó su lugar en el lugar santísimo del santuario celestial. Primero pasó por la puerta de la vida hacia el lugar santo. Luego cruzó la puerta de la verdad hacia el atrio y finalmente salió del atrio por la puerta del camino para encontrarse con el mundo. El Hijo de Dios, que es la sabiduría, bajó humildemente de su trono y se hizo hombre para que nosotros que éramos sus enemigos tontos pudiéramos volvernos sabios. Pero si nos paramos a pensar un momento en algo celestial como el santuario de Dios, nos topamos con algo que nos inquieta. Es algo que tiene tres partes, pero que podemos entender como una sola cosa, el santuario. También lo podemos ver dividido en tres, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sería imposible que, una vez al año, el sumo sacerdote levita entrara al lugar santísimo para encontrarse con Dios sin pasar antes por varias etapas. Primero debía cruzar las puertas del camino y llegar al atrio, donde se hacía el sacrificio y el lavado. Luego pasaba por la puerta de la verdad hacia el lugar santo, donde se revisaba la verdad con la lámpara y se pensaba las necesidades en la mesa de los panes. Con un proceso claro se ofrecían las oraciones y el incienso mostraba un intercambio de deseos. Después entraba al lugar santísimo donde está el trono de misericordia de Dios. Es como una sombra de cómo sería la naturaleza de Dios si Él se nos diera a conocer. Esto nos ayuda también a entender mejor cosas que Jesús dijo como: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, o el Padre y yo somos uno. En este sentido, el Padre estaría esperándonos en el lugar santísimo. Mientras tanto, el Hijo viene a nuestro encuentro para ofrecer su cuerpo como sacrificio en el atrio y limpiarnos con su sangre. El Espíritu Santo, por su parte, ilumina nuestra conciencia, organiza nuestras necesidades y guía nuestras oraciones para que lleguen al lugar santísimo. Y entonces, ¿por qué no pensar que ahora cada ser humano es un santuario donde el Espíritu Santo puede vivir? Nuestro cuerpo sería el atrio, nuestra alma el lugar santo y nuestro espíritu una especie de lugar santísimo donde está nuestra voluntad. Si nuestra voluntad se llena de soberbio y orgullo, estaría ocupando el lugar que le pertenece al Espíritu Santo. Por eso sería necesario dejar de lado nuestro egoísmo y entregar nuestra voluntad a Cristo. Él dijo:
Si alguno de ustedes quiere seguirme, debe dejar su propia forma de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, con esta idea como espejo podríamos entender mejor algo de Dios. Nuestra voluntad decide en el espíritu. Luego reconoce necesidades, piensa o siente y después se expresa con palabras o acciones. Siempre somos nosotros mismos, incluso cuando nuestro cuerpo nos lleva a hacer cosas que nuestra razón o moral no quieren. En nuestra lucha interna para resistirnos, seguimos siendo nosotros mismos. ¿Hasta qué punto podríamos vivir solo como lugar santísimo sin tener un atrio? En otras palabras, ¿qué pasaría si en lugar de un cuerpo mortal tuviéramos un cuerpo celestial como el que Cristo recibió tras su resurrección? ¿Seríamos la misma persona o habría cambios profundos en cómo nos vemos a nosotros mismos? Por ahora no quiero hablar de las consecuencias, solo quiero volver a pensar que esto podría ser un modelo para entender mejor la naturaleza humana. Sin embargo, no podemos evitar darnos cuenta de que nuestras decisiones tienen un impacto mucho mayor que el de un simple acto natural. El trabajo de reconciliación. Antes de pasar a las formas prácticas de aplicar lo que hemos dicho, debemos pensar en cómo está la situación ahora, considerando la naturaleza humana. El modelo del santuario en la tierra, si asumimos que es una copia del santuario celestial que Moisés vio, nos ayuda a imaginar una versión positiva de la naturaleza humana. Al leer las escrituras nos damos cuenta de que casi nunca funcionó bien. No lo hizo en los tiempos de los jueces, casi no en los tiempos de Samuel y muy poco en los tiempos de David. Y las cosas no mejoraron desde que Salomón dedicó el primer templo. Una y otra vez, el pueblo de Israel se esforzaba por rebelarse y ponerse en contra de Dios y sus reglas. Una y otra vez, Dios corregía a su pueblo enviando profetas que decían la verdad para que se arrepintieran. Pero en todas esas veces, solo un pequeño grupo escuchaba el mensaje y buscaba hacer las paces con Dios. Pero antes de ver cómo funciona el santuario, que es una herramienta para la reconciliación, vamos a prestar atención al encuentro de Abraham con Melquisedec. Melquisedec es un título. Significa rey de justicia y Salem significa paz. Entonces, este es un rey de justicia y de paz. No podría ser un humano ni un ángel, sino alguien mayor que Abraham. Por eso todo indica que era el Hijo de Dios antes de hacerse hombre. Melquisedec se encontró con Abraham y llevó pan y vino fermentado. Sería una tontería pensar que lo hizo solo para mostrárselo a Abraham, y no para compartir esos elementos físicos con él en una cena cercana como amigos. Por eso leemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Quiero destacar la bendición que Melquisedec le da a Abraham. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que venció a tus enemigos por ti. Leemos en la carta a los Hebreos que Cristo Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo profetizó el rey David en el Salmo 110 y Jesús lo confirmó en los versos 43 y 44 del capítulo 22 según Mateo. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que derrote a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. En ese mismo salmo leemos: el Señor ha hecho un juramento y no lo romperá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, no solo es un juramento, sino también una promesa que Dios va a cumplir. Después, en los versos 12 al 14 del capítulo 10 de Hebreos, leemos: nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados que sirve para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean derrotados y puestos debajo de sus pies. Así que Cristo Jesús, después de resucitar, se apareció a Pedro y luego a los 12. Más tarde se mostró a más de 500 hermanos a la vez.
Después Cristo se apareció a Santiago y otra vez a los apóstoles. Esto está en el credo del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Lucas dice que Jesús se apareció a los apóstoles y estuvo con ellos 40 días, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. Pedro en el capítulo 10 de Hechos dijo: nosotros fuimos testigos y compartimos comida y bebida con Jesús después de que resucitó de la muerte. Aunque Cristo terminó su obra en la cruz cuando dijo todo está cumplido, esto muestra que hizo todo lo que se había profetizado sobre él mientras vivió en la tierra. Al resucitar de la muerte deshace la sentencia de muerte que el Imperio Romano había puesto sobre la vida. Entonces Dios, a través de Cristo, hizo las paces con el mundo ofreciendo perdón de los pecados a todo aquel que se arrepiente. Y antes de subir al lugar de honor junto al Padre, le dio a su iglesia la tarea de actuar como embajadores para ayudar a las personas a reconciliarse con Él. Así todos podemos estar en paz con Dios por medio de Cristo. La reconciliación es un proceso que resuelve un conflicto y convierte una enemistad en una relación en armonía. Por lo tanto, una relación rota es un problema. El sacerdocio de Melquisedec, según lo que leemos, se trata de reconciliar a los enemigos mientras el Dios Altísimo los vence a través de la humildad. Esto tiene efectos en lo personal, en la política, en la sociedad y en la economía. Por ejemplo, en la economía, las diferencias entre los precios de las cosas, que es su valor externo, y su valor real, que es lo que es un valor objetivo, puede generar en poder de compra oportunidades de inversión si se usa bien el buen juicio. De la misma forma, en el ámbito legal o en los deportes, se necesita un árbitro para solucionar los desacuerdos sobre lo que cada lado considera justo. Ahora bien, el santuario celestial que Cristo administra como sumo sacerdote de la casa de Dios es el lugar donde Cristo está a la derecha del Padre. Desde ahí, Cristo sirve a la humanidad como juez. Y como conoce la vida humana de primera mano y es Dios, tiene todo lo necesario para juzgar a cada persona de manera justa. Esto lo hace a Él un juez perfecto, capaz de dar justicia y pedir cuentas a cada persona por sus intenciones y acciones. Así queda claro que existe una moral objetiva, un estándar que la humanidad puede usar para resolver los problemas éticos que enfrenta mientras crece y se desarrolla. Esto también nos asegura que los actos humanos no solo se miden por una moral terrenal, donde hay causas y efectos, sino que serán examinados. Pablo lo explica en el capítulo 3 de su primera carta a los Corintios. Nadie puede poner una base diferente a la que ya tenemos, que es Jesucristo. El que construya sobre esta base puede usar distintos materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero en el día del juicio el fuego mostrará qué tan buena es la obra de cada uno. El fuego revelará si lo que alguien hizo tiene valor. Si la obra queda en pie, ese constructor recibirá un premio. Pero si la obra se quema, el constructor perderá mucho. Entre las distintas ideas teológicas sobre el futuro de la Jerusalén celestial, yo estoy con los que dicen que este fuego es purificador y no uno que destruye todo. Es decir, así como la nueva ciudad a la que nos invitan sigue llamándose Jerusalén, Dios guardará lo mejor de nuestras acciones e intenciones para formar la nueva ciudad celestial. En el famoso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice que lo que quedará al final es la confianza, pistis, la esperanza, que es una expectativa, elpis, y la caridad, que es benevolencia o ágape. Y según su razonamiento, la más importante de estas es la caridad. Agustín y Tomás de Aquino usan estas ideas de Pablo para decir que son dones de Dios que ponen el alma para guiar a la persona hacia la vida eterna. Y yo estoy de acuerdo en que una persona solo puede recibir esta virtud por medio del Espíritu Santo. También pienso que estas virtudes pertenecen al espíritu, no al alma. Mi idea es que son virtudes que, como el santuario, se pueden mirar por separado, pero en realidad no se pueden dividir.
Creo que son la fuente de lo que yo llamo valor intrínseco trascendente. Además, pienso que las virtudes cardinales se hacen mejores cuando se nutren de las virtudes teologales. Si el espíritu es el lugar santísimo del hombre, el alma es el lugar santo. Esto quiere decir que una persona que está en conflicto con Dios puede trabajar por su cuenta en virtudes como el autocontrol, la prudencia, la fortaleza y la justicia, pero siempre sentirá que le falta algo si las usa con una visión corta enfocada solo en lo material. En cambio, si estas virtudes se renuevan con la fe, la esperanza y el amor, y se dirigen a la reconciliación de todo por medio de Cristo, cada acción puede tener un valor trascendente que crea una riqueza celestial imposible de medir. En otras palabras, digo que cada uno de los 8.000 millones de humanos que vivimos hoy tenemos la posibilidad de ser como santuarios donde vive el Espíritu Santo para reconciliar la realidad. Valor intrínseco trascendente. Aunque las virtudes teologales sean espirituales y por eso trascendentes, yo creo que cada una tiene un papel específico en las tres partes que forman al ser humano. En pocas palabras, la fe está más ligada al espíritu humano, que sería el lugar santísimo. Esto es porque solo por la fe puede una persona aceptar la sorprendente verdad de que Dios se hizo hombre para perdonar sus pecados. Como decía Kierkegaard, confiar en que Dios es quien dice ser requiere un salto de fe, no algo que se pueda entender con la razón. El orgullo es el que hace que las personas no acepten milagros solo con la lógica, aunque sean ciertos. Para el alma, que sería el lugar santo, está el arca del incienso, desde donde enviamos nuestros deseos al Espíritu. También está la lámpara de nuestra comprensión y la mesa de los panes que refleja nuestras necesidades. Ahí tendríamos el regalo de la esperanza. Esta es la parte que podemos razonar. Por ejemplo, podemos esperar que Dios cumpla su promesa de que somos parte de una ciudad con bases eternas, la Jerusalén celestial, hacia donde vamos aunque no la veamos. Tenemos esperanza de que hay algo mejor que lo mejor de este mundo, simplemente porque Dios lo prometió. Podemos entender que esa promesa viene de Él. Por último, la caridad se relaciona con el cuerpo físico. Primero, porque vemos que Dios mostró su amor al dar a su Hijo como sacrificio por nosotros. Es Dios siguiendo las mismas reglas que Él puso, donde hay dolor y sufrimiento, y no como un Dios distante que creó todo y luego se alejó. Porque una cosa es decir que crees en algo y otra es pagar el precio por esa creencia. Como dice Bonhoeffer, el costo que paga el discípulo es su propia vida, entregándola a Dios como sacrificio. Esto incluye aceptar que el mundo lo rechace desde el momento en que corre hacia el Mesías cuando éste le dice, sígueme y sé mi discípulo. Sobre el amor, Warren Buffett dice que entre los valores de Berkshire Hathaway, ellos tratan a los demás en sus negocios como si cambiaran de lugar en la mesa, es decir, como les gustaría que los traten a ellos. Sin embargo, Jesús destacó en la última cena su mandamiento. Dijo que Él es el modelo de moral objetiva en cuanto a caridad. Ámense a unos a otros como yo los he amado. Ahora, la fe verdadera siempre obedece. Como somos seres triunos a imagen de Dios, no se puede separar la fe de las obras, así como no se puede separar al Hijo del Padre a menos que haya hipocresía. La capacidad para hacerlo es un regalo y una revelación que viene del Espíritu Santo, y se recibe por gracia. Por eso es un tesoro que sale de la sabiduría. Y por eso en el verso 38 del capítulo 2 de Hechos, leemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a la multitud de judíos reunidos en el día de Pentecostés, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, o sea, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. En el capítulo 2 de Efesios, en los versos 8 al 10, leemos, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no hicieron nada para merecerlo, es un regalo de Dios.
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno puede presumir de estar salvo, porque nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que Él planeó para nosotros desde hace mucho tiempo. Una de las consecuencias del valor intrínseco trascendental es que no solo nos ayuda a entender qué es el valor intrínseco que normalmente buscamos en la vida, como cuando rechazamos a alguien cobarde, temeroso o traidor. También nos ayuda a dejar atrás la idea secular de que hay un campo secular separado del campo religioso. También cura problemas como la codicia y el materialismo. Por ejemplo, el resentimiento que lleva a ideas falsas como las del marxismo o el amor por las riquezas que lleva a creencias erróneas como las del capitalismo. Esto pasa porque deja claro que existe un ámbito más allá de lo material, llamado el reino del cielo. Este reino llegó a la tierra desde el bautismo de Cristo Jesús cuando Juan el Bautista lo ungió. Valor intrínseco trascendente aplicado a los negocios. La idea anterior abre muchas posibilidades para aplicarle a la vida humana. Esto incluye la familia, la política y por supuesto los negocios. Si usamos las virtudes teologales como fuente de valor intrínseco trascendental, podemos mirar el trabajo de otra manera. Nos alejamos de la idea de que el trabajo vale por sí mismo. En cambio, el trabajo tiene valor verdadero cuando se dirige a un propósito eterno. Es decir, una buena acción no vale por el esfuerzo que cuesta, ni por el tiempo que toma, ni por una moral egoísta. Vale porque arregla una situación rota o en conflicto y la pone en armonía con Dios. Con esta forma de pensar, el capital se convierte en una habilidad o incluso podría verse como una virtud material. Esta virtud necesita ser rescatada por las virtudes teologales y al mismo tiempo debe usarse para rescatar todas las cosas. El único que redime es Cristo, pero el capital sería una virtud que se pone al servicio de Cristo a través de la buena administración. Así no es solo una herramienta secular que crece con las ganancias, sino una especie de vehículo de redención que sirve para rescatar, restaurar y ayudar a otros humanos. Cada acuerdo, cada contrato, cada transacción no es solo un intercambio de dinero por cosas materiales. Se convierte en un intercambio de sacrificios para ayudarse unos a otros, mejorando la vida de las personas más allá de solo aumentar el crecimiento económico material. Imagina un tren que debe funcionar bien en el invierno más duro de la tundra norteamericana para llevar fertilizante desde donde se produce hasta donde se cultiva la tierra. Piensa en una aseguradora que da seguridad económica y permite ahorrar mucho a las empresas para enfrentar riesgos como terremotos o inundaciones de verano y así puedan seguir trabajando. El hecho de que este capital pueda ser administrado ante el verdadero dueño de todo le da un sentido más grande a la responsabilidad. Esto va más allá de rendir cuentas a accionistas humanos o seguir reglas del gobierno. Se trata de usar bien los recursos para no desperdiciarlos y de aprovechar al máximo las virtudes y talentos para mejorar la tecnología. En este sentido, la capitalización serviría para ampliar el impacto del capital y mejorar la vida de otros. También crearía nuevas oportunidades para muchos, permitiendo que crezca una red de servicio mutuo y desarrollo. En las ideas sobre inversión en los negocios hay dos grandes grupos. Uno es el grupo cuantitativo liderado por los inversores por valor, como Benjamin Graham. El otro es el grupo cualitativo que tiene dos ramas principales. Por un lado están los inversores de crecimiento como Philip Fisher y Peter Lynch, que nos invitan a mirar las cualidades no medibles de un negocio para ver si puede crecer en el futuro. Y por el otro lado está el grupo de la frontera tecnológica, liderado por capitales de riesgo donde destaca Peter Thiel. Fisher, en su libro Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios, escribió en la segunda parte llamada Los inversores conservadores duermen bien, que hay varias cualidades que ayudan a los inversores a ver si una empresa tiene algo especial. Al mirar el valor intrínseco, estos factores son: número 1, aspectos técnicos; número 2, humanos; y número 3, ventajas que vienen de la sabiduría. Yo pienso que estas cualidades aparecen como resultado de los negocios que usan las virtudes teologales al trabajar.
A continuación voy a dar ejemplos de cómo estas virtudes teologales se ven en las empresas usando los criterios de Fisher. Fe. Warren Buffett dice, hoy alguien está sentado bajo la sombra de un árbol que alguien más plantó hace muchos años. La disciplina de un inversor necesita fe. Hay que confiar en que el mundo será mejor. Si no, no es invertir, es apostar. Creer que el futuro será mejor ayuda a tomar decisiones hoy pensando en cómo estará todo en 100 años. Es cierto que el mundo siempre está cambiando. Hay conflictos y problemas fuera del control de cada negocio que los afectan. Por ejemplo, una guerra en el Medio Oriente sube los costos de las cadenas de suministro en todo el mundo. También un avance tecnológico trae nuevas ideas y especulaciones que pueden asustar incluso al más valiente de los líderes modernos. Aún así, la fe, en su sentido más amplio, nos ayuda a confiar en que Cristo ha vencido al mundo. Podemos creer que todo lo que Cristo permite tiene un propósito, aunque no lo entendamos completamente. La fe también nos permite confiar en que Dios nos dará sabiduría para manejar la incertidumbre. Así podemos descubrir la verdad detrás de nuestras ideas y hacerlas crecer. Los encargados de un negocio deben confiar en que Dios es el verdadero dueño de los recursos que ellos manejan. Esto hace que sepan que tendrán que responder por las decisiones que tomen sobre la productividad, el conocimiento detallado de los aspectos técnicos de los recursos y los materiales con los que trabajan, y también por mantener un buen control de los gastos. Esperanza. Al entender que cada decisión y actividad le importa a Dios en su misión de reconciliar al mundo con Él, y que tendremos que rendirle cuentas hasta por las palabras que decimos, podemos ver que cada parte de un negocio tiene un valor sagrado y trascendente. Por eso debe hacerse con la mayor dignidad posible. Además, el paso de esta realidad rota hacia una realidad restaurada en la Jerusalén celestial nos ayuda a dejar atrás ideas materialistas cortas de vista. Redimir lo que está roto también significa que todos los involucrados en el proceso, es decir, la cultura laboral, tienen una responsabilidad. Esta responsabilidad de vivir un día a la vez y de entender que Dios no se equivocó al ponernos donde estamos, sino que quiere formar nuestro carácter, crea un gran espacio para el ingenio y la participación de todos en la misión de rescatar lo que está caído. También lleva a los administradores a evitar prácticas injustas como la explotación laboral, no pagar sueldos o la corrupción. Los productos y servicios creados con la perspectiva de la esperanza tendrían que tomar en cuenta que sus mejores partes serán usadas en la Jerusalén celestial. Esto significa que a Dios le importa la calidad con la que se diseñan y se hacen. Esto lleva a que los esfuerzos en investigación y desarrollo sean creativos y siempre cuestionen las falsedades y las ideas fijas. Cada día habría productos mejores porque se harían más descubrimientos científicos al partir de la idea de que hay un creador que hizo todo con lógica y con un propósito. Caridad. Warren Buffett dijo en su asamblea de 2015 que cuando las personas son mayores tienen la reputación que se merecen, pero cuando son jóvenes pueden engañarse a sí mismas y a otros haciendo creer que no son quienes realmente son. En la construcción de marcas hay cosas que no se pueden fingir con publicidad. Por ejemplo, la marca hace que el cliente piense que las personas cumplirán las promesas que hicieron. Esto es lo más importante del valor intrínseco de las marcas. Entonces, está bien ayudar a otros para que tengan una vida mejor de la que tendrían sin ese negocio. Y también está bien usar los recursos generosamente para cumplir las promesas hechas a los clientes. Pero las organizaciones que más destacan son las que tienen una cultura de dar, basada en la verdad, más allá del sacrificio que reciben, que viene de la caridad de quienes trabajan ahí. Esto se nota, por ejemplo, en la actitud de servicio detallada de los equipos de ventas, pero también se ve en las culturas de los departamentos de producción, los administradores financieros, la colocación de capital y la dirección de quien se espera esto primero. Los esfuerzos de mercadotecnia basados en la caridad se centrarían en ofrecer productos que solucionen problemas serios. Tratarían de arreglar diferencias importantes, prejuicios o ideas fijas que causen sufrimiento real. Buscarían ayudar a las personas y no estafarlas, ni engañarlas, ni aprovecharse de ellas. Aplicaciones prácticas y líneas de investigación futuras. Los sistemas educativos podrían mejorar con una formación humana que dé importancia al desarrollo de un carácter que respete a Dios
y rechace el mal, con aplicaciones prácticas. La filosofía podría crecer para hacer que la sabiduría sea más accesible. Enseñaría que cualquiera puede ser un filósofo si ama la verdad y sigue a Cristo. Los modelos de negocios podrían beneficiarse si se ven como vehículos de redención. Se enfocarían en resolver diferencias y servir a otros en lugar de solo buscar aumentar su capital sin un propósito mayor, como pasa en muchos casos hoy. Usar las virtudes teologales en la gestión de empresas es más simple, efectivo y valioso que depender solo de la meritocracia extrema. Esa meritocracia causa dolor y sufrimiento innecesarios y afecta cosas como la satisfacción en el trabajo y la duración de los negocios a largo plazo. Cuando la investigación científica se dedica a descubrir cosas que ayuden al bienestar de los demás, fortalecen las relaciones humanas, la inclusión y el autocontrol. Si aceptamos que hay un Dios creador que hizo todo bien, con sabiduría, lógica y un propósito mayor, se encontrará la verdad en muchos campos científicos y esto hará que la tecnología avance más rápido. Y aunque no se hable mucho de esto aquí, la política podría mejorar con un sistema legal que busque restaurar en lugar de solo castigar. Esto reflejaría el carácter del sacerdocio de Melquisedec. Considerando que Cristo es el juez de jueces y la fuente de la justicia objetiva, esto sería diferente a los sistemas relativistas y de moral subjetiva que intentan imponer sus ideas con violencia y abusos. Este ensayo también es un llamado a la Iglesia cristiana y a otras organizaciones civiles para que actúen como embajadores de reconciliación. Deberían enfrentar los conflictos sociales con humildad y amor por la verdad. En el área social, aceptar la sabiduría y rechazar el mal podría bajar los niveles de crimen, corrupción o desigualdad en ciertas comunidades. Y además, en el campo de la filosofía hay mucho por investigar sobre la triunidad humana, espíritu, alma y cuerpo. Se podría ver cómo afecta las decisiones y la forma en que las personas interactúan con la realidad, tanto natural como sobrenatural. También se podrían estudiar los aspectos mentales y neurológicos que influyen en las personas para aceptar verdades que sorprenden. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.